Durante miles de años la inteligencia humana se desarrolló prácticamente de la misma manera. Cada avance, cada descubrimiento y cada idea nacieron de observar un proceso lento, recordar, relacionar conceptos, equivocarse, volver a intentar y finalmente aprender. Pero eso cambió. No hace 100 años, no hace 20, está cambiando exactamente ahora. Por primera vez en la historia existe una tecnología capaz de hacer en cuestión de segundos cualquier trabajo intelectual que antes solo podía realizar el cerebro. Puede resumir libros, escribir ensayos, explicar teorías, resolver problemas, programar, traducir, construir argumentos, y la mayoría de las conversaciones giran alrededor de una sola pregunta: ¿la inteligencia artificial nos hará más inteligentes o nos sustituirá? Creo que esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurre con un cerebro cuando deja de practicar aquello que precisamente lo hizo inteligente? Y aquí aparece un descubrimiento bien interesante. En 2011, investigadores de la Universidad de Columbia describieron un fenómeno conocido como el efecto Google. Encontraron algo aparentemente simple, pero profundamente revelador. Cuando una persona sabe que una información seguirá disponible en Internet o en cualquier dispositivo, hace el menor esfuerzo por memorizarla. En otras palabras, el cerebro cambia de estrategia. Ya no recuerda el dato, recuerda dónde encontrarlo. En aquel momento solo hablábamos de buscadores. Hoy, la inteligencia artificial cambió completamente el escenario. Ya no delegamos únicamente la memoria. Podemos delegar la escritura, el análisis, la organización de ideas, la síntesis, incluso parte del razonamiento. Y entonces aparece una pregunta que la neurociencia apenas comienza a explorar. Si dejamos de hacer el esfuerzo de pensar, ¿qué deja de entrenar nuestro cerebro? La respuesta comienza con un concepto extraordinario: la neuroplasticidad. Nuestro cerebro cambia físicamente todos los días. Las conexiones que más utilizamos se fortalecen. Las que dejamos de utilizar reciben cada vez menos entrenamiento. No porque el cerebro sea flojo, sino porque es extraordinariamente eficiente. Solo invierte energía en aquello que considera necesario. Pensemos por un momento en el gimnasio. Nadie esperaría desarrollar músculo viendo que otras personas levantan pesas. El músculo crece cuando se trabaja. Con el cerebro ocurre prácticamente lo mismo. La memoria no mejora leyendo una respuesta, mejora intentando recordarla. El pensamiento crítico no aparece leyendo conclusiones, se desarrolla construyéndolas. La creatividad tampoco surge de la nada, nace cuando el cerebro conecta conocimientos previamente almacenados. Y aquí está la parte que personalmente más me hizo reflexionar. Quizá el problema nunca ha sido la inteligencia artificial. Quizá el problema es el momento en que utilizamos la inteligencia artificial. Porque no es lo mismo pedir ayuda después de intentar resolver el problema que pedir la solución antes de haber hecho siquiera el intento de resolverlo. Ese orden cambia completamente el proceso. Por eso me gusta resumirlo en un principio muy sencillo. Brain first, primero el cerebro, después la inteligencia artificial. Primero recordar, primero analizar, primero equivocarse, primero construir una idea y después utilizar la tecnología para mejorarla, no para reemplazarla. Me gusta imaginar a la inteligencia artificial como el mejor asistente que un director puede tener. Un asistente brillante, rapidísimo, capaz de organizar información, de detectar errores, de proponer alternativas, pero ningún buen director entrega el rumbo de una organización a su asistente. Escucha, analiza, decide. Con nuestro cerebro debería pasar exactamente lo mismo. Porque quizá la inteligencia artificial no vino solamente a revolucionar la tecnología. Quizá vino a obligarnos a entender algo mucho más profundo. El cerebro humano no desarrolla una capacidad cuando recibe una respuesta. La desarrolla cuando el esfuerzo que hace para construirla está ahí. Y tal vez ahí esté el verdadero desafío de esta generación. No aprender a utilizar la inteligencia artificial. Eso es relativamente sencillo. El verdadero reto será aprender a utilizarla sin dejar de entrenar a aquello que ninguna máquina puede desarrollar por nosotros: nuestra capacidad de pensar.